Muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Ya tenemos 218 asistentes muy puntuales. Pues bienvenidos a nuestro taller virtual de capacitación y actualización, innovación e investigación en enfermería, nuestro último taller de este semestre, donde nos acompaña un gran invitado, realmente, es el doctor Eric Landeros Olveda. Ahorita les voy a presentar como tal su currículo, pero realmente quiero agradecer a todos los que el día de hoy nos acompañan desde los diferentes países. Sé perfectamente que México está muy presente el día de hoy, Colombia, Argentina, Ecuador, personitas de España también, algunas personas de Brasil nos están acompañando y realmente para nosotros como Grupo de Atención Primaria en Salud GIAPS de la Universidad del Quindío, para la Fundación Global Foundation y para la Fundación Universitaria del Área Andina es enriquecedor realizar este tipo de eventos donde realmente el trabajo en red se ve evidenciado con esta campaña de apoyo a lo que es enfermería. Pues el día de hoy el doctor Eric nos trae una conferencia muy interesante como para dar el cierre de este taller virtual, que es enfermería basada en la evidencia en tiempos del COVID, qué es y qué no es confiable. Él nos va a dar el cierre tan esperado de nuestro taller virtual. Quiero recordarle a todos nuestros asistentes que la certificación se va a dar solamente a las personas que asistieron mínimo a 3 de los 4 talleres que dimos durante todo el semestre. Nosotros tenemos un sistema, una plataforma que es muy especial, donde ellos nos muestra el número de tiempo y horas o segundos que estuvieron con nosotros en los talleres, entonces de esa manera podemos generar los certificados que sí hayan cumplido con las asistencias de los 3 talleres. Posteriormente, cada uno, como hemos hecho con los otros 3 talleres, van a recibir un correo del comité organizador donde se les va a pedir algunas informaciones para poder hacer la certificación, ¿de acuerdo? Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerde que siempre el Grupo de Atención Primaria en Salud de la Universidad del Quindío está presto a apoyarlos, a responder sus dudas, sus correos y seguimos en capacitaciones constantemente. Esta es la última de este semestre, pero el siguiente semestre continuaremos con nuestros talleres de capacitación y también los que saben y conocen de nuestros café estudios cada 15 días. Bueno, ya con este abrebocas, pues me queda solamente presentar a nuestro gran invitado, el doctor Eric Landeros Olveda. Él es licenciado en enfermería de la Universidad de de la UNAM, especialista cardiovascular de la UNAM, maestría en ciencias de enfermería, doctorado de la UNAM, todos los grados recibió una mención honorífica. Él es doctor en ciencias en enfermería adscrito a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, representa el Grupo de Investigación e Intervenciones para el Cuidado de la Salud, trabaja de manera conjunta en proyectos multicéntricos nacionales e internacionales, realización de estancias de investigación en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Quindío del mismo país, así como en Texas University Houston, en Bernard, Universidad del Centro de Biología y Genética Molecular de Texas. Es autor y coautor de 70 publicaciones y libros de investigación, autor de diferentes patentes, es miembro del Sistema Nacional de Investigación CONACYT, es expresidente del Colegio Mexicano de los Licenciados de Enfermería Filial Puebla y ha sido reconocido con 25 premios de investigación nacional e internacional. Definitivamente para nosotros es un placer venir el día de hoy a nuestro conferencista y para mí muy especialmente que fue mi docente en mi maestría y sigue siendo mi maestro aún después de tantos años de haber egresado, sigo aprendiendo de él y realmente para nosotros es un honor que el día de hoy nos esté acompañando. Pues doctor Eric, este auditorio es todo suyo. En este momento le voy a dar la opción para que pueda compartir la pantalla y realmente nos comparta todos los conocimientos que el día de hoy nos trae y pues bienvenido. Ya somos 263 de asistentes y le aseguro que ese número va a seguir creciendo con todas las personas. Ya estamos viendo la presentación, doctor. Muchísimas gracias. Es para mí un placer estar compartiendo con todos ustedes hasta Colombia. La pandemia no nos va a detener. Muchísimas gracias por la presentación, Edna.
Eres muy correspondida, eres muy querida aquí en México. Y por supuesto que un saludo a todos los amigos de la Universidad de Quindío, de este grupo de investigación que yo sé que han realizado un trabajo excelente, y a todos los amigos de la universidad que pronto yo creo en algún momento nos vamos a volver a dar un fuerte abrazo. Y pues muchísimas gracias a todos los que están presentes y que puntualmente han asistido a esta conferencia, pues que finalmente es, como dice Edna, vamos a compartir algunas situaciones. No es una conferencia donde yo les vaya a mostrar o enseñar lo que es enfermería basada en evidencia, sino es algo que nosotros tenemos que reflexionar al interior de nosotros en toda esta situación que nos ha venido a presentar la pandemia, de todo lo que hemos aprendido, pero el título de este trabajo en realidad es Productos Académicos e Investigaciones de Enfermería y Cuidados para el COVID-19. Es lo que les voy a presentar, es una revisión rápida en Iberoamérica. Este trabajo que les voy a presentar se ha mandado a publicar en Enfermería Clínica, no ha sido aceptado, está en revisión, pero mientras eso suceda, pues vamos a compartir con todos por qué sale. Esta presentación está hecha por nuestro grupo de investigación Intervenciones para el Cuidado de la Salud, que está conformado por la maestra Rosa María Galicia Aguilar y la maestra Erika Lozada Pérez Mitre. Y dentro de nuestros semilleros de investigadores tenemos nuestros tutorados de la maestría en enfermería de la UAP, el licenciado Jair Herrera Rodríguez y la licenciada Itzel Andrea Sánchez Juárez, quienes en conjunto hemos realizado esta revisión de todos los artículos. Podemos mencionar que todos los artículos que se han publicado con respecto a COVID-19 durante el primer semestre del 2020 los hemos revisado y analizado. Y esto es lo que les vengo a presentar. Bueno, nosotros sabemos que la pandemia del COVID-19 expuso un sistema de salud precario en todas las naciones que han sido afectadas, principalmente por la falta de profesionales de enfermería y medicina y el miedo y la incertidumbre, y no solamente de estos profesionales, sino de todo el equipo multidisciplinario que hay en las áreas de hospitalización. Nos faltaron enfermeras. La carencia de los insumos de protección personal, que es algo para lo cual no estaba preparado ningún hospital en cualquier parte del mundo, y la falta de protocolos traducidos previa y resultado de investigaciones. No se tenía qué hacer en caso de una pandemia. Lo que más se acerca a esta pandemia fue en 1918 con la gripa española, pero no hay una situación que pudiera estar documentada para poder basarse en una pandemia de esta magnitud. Y bueno, hasta antes del año 2020, las prácticas sobre lo que es el cuidado de enfermería en estos pacientes eran inexistentes para atender la emergencia de esta magnitud. Y sin embargo, en las currículas de las escuelas y facultades de enfermería, por supuesto que se enseñan cómo utilizar los equipos de protección personal, cómo se tienen que aislar a los pacientes, pero es aquí en donde tenemos que cobrar importancia de lo que es la seriedad con la que nosotros debemos estudiar y prepararnos. Tenemos un perfil epidemiológico que ha sido totalmente distinto en cada uno de los países. Tienen una situación que todos van a la alza, pero cada quien tiene sus situaciones específicas. La OMS, después de que declaró al coronavirus como una pandemia, rebasando ya las fronteras internacionales, recomendó las medidas sanitarias, pero no son coercitivas. Y cada país ha identificado o ha adoptado las medidas que más le favorecen al desarrollo de cada nación. Algunos priorizaron la salud, otros las situaciones económicas, otros las dos. Hay países en donde se basaron única y exclusivamente en la evidencia científica y lineamientos técnicos
para poder sobrellevar esta pandemia, y gracias a toda esta situación no se ha visto rebasada la capacidad de los hospitales. Ustedes pueden ver en esas gráficas cómo a partir del caso número 100 para covariar, así se llama la forma en que todos parten de un solo punto, independientemente de cuándo se presentó el primer caso. A partir de la muerte número 100, se covariaron todas estas naciones y se empieza a identificar cómo se desarrollan las gráficas. Podemos observar que, por ejemplo, Colombia, que está en verde, esta es su curva, va muy bien. México es la curva roja. Estados Unidos es la que está pegadita acá. Esta curva que tenemos acá, sabemos que estas que están en horizontal son cuando se están sobrepasando la capacidad hospitalaria, es lo que representa Perú. Estos datos fueron utilizados del Instituto de Johns Hopkins Hospital, que es que está recopilando todas las cifras que las fuentes oficiales de cada país están reportando. Ustedes se pueden meter a la base de datos del Johns Hopkins y ustedes pueden hacer las gráficas. Estas, de hecho, nosotros las hicimos. Pero, ¿por qué significa esto? De acuerdo a la OCDE, necesitamos 9.5 enfermeras por cada 1,000 habitantes. En México estamos en 2.5. Creo que en Colombia estamos un poco más arriba. En Argentina estamos a 4.5 por cada 1,000 habitantes. En Estados Unidos están sobre la media que está marcando la OCDE. Son 11.5 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Pero no depende del número de enfermeras la curva, porque la curva que tenemos en el país vecino del norte, pues también se va viendo muy afectada. Depende de muchas otras cosas, pero ¿qué nos queda a nosotros como profesionales de la salud? Lo que necesitamos realizar es principalmente que tenemos que identificar la evidencia científica, porque cuando explotó la pandemia y el número de casos fue exacerbado, nosotros como enfermeros y enfermeras fuimos orillados a que improvisáramos y se nos apoyaran y nos teníamos que apoyar con el exceso que había en el Internet, con lo que es el Facebook, el YouTube, el Twitter, el Instagram, y son finalmente fuentes no científicas, pero era lo más rápido con lo cual nosotros podíamos tener comunicación y pasarnos las experiencias. El problema es de que la virulencia del SARS-CoV-2 fue aumentando por las diferentes condiciones y particularidades de la población de cada país. Aquí en México se exacerbó, dado que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, tenemos 74% de adultos con sobrepeso y obesidad en México. ¿Se dan cuenta? Que esta situación es un factor de riesgo para que la virulencia sea mayor o más letal en este tipo de pacientes, aunado a que se tiene hipertensión arterial, se tiene diabetes mellitus, entonces la mortalidad también aumentó. Pero esta situación, lejos de las situaciones políticas, está generando una vista que tenemos que colocar en los estilos de vida que nosotros como promotores de la salud tenemos que contribuir a cambiar. Porque esta situación nos hemos dado cuenta que representa una emergencia sanitaria. La presión y la necesidad para ofrecer los cuidados de calidad y de seguridad, no solo para el paciente, sino para los profesionales de salud, también nos ha orillado a identificar que no todo lo que se está publicando en Internet es finalmente válido y confiable. Veamos qué es lo que sucede. Tenemos el siguiente razonamiento. Independientemente de lo que se esté presentando en las redes sociales, cuando nosotros estamos consultando revistas indizadas de alto impacto, pues tenemos el siguiente razonamiento.
En los primeros 6 meses del año 2020 se han publicado de manera expresa miles de documentos en revistas indizadas y bases de datos reconocidas. El planteamiento es, si las investigaciones se han publicado en revistas indizadas, es decir, que están indizadas en bases de datos reconocidas, entonces han sido sometidas a un proceso de revisión por pares. Por lo tanto, son válidas y confiables. ¿Por qué? El proceso de revisión por pares, les explico que cuando nosotros escribimos los artículos de investigación y estamos haciendo el reporte de los resultados a una revista que está indizada, muchos dicen indexada, a una base de datos, en donde esa revista tiene una sistemática de evaluación de esos documentos. Se mandan a pares académicos o expertos en el área o la temática donde tú mandaste donde incursionaste tu trabajo de investigación y hacen la evaluación. Tiene 3 formas de evaluarse. Se rechaza, se acepta o se acepta con modificaciones. Muchos artículos son rechazados, muchos, porque tienen sesgos metodológicos. Otros son muy buenos y se pueden incluir, pero todo lo que estamos identificando en las revistas, pues ha sido valorado por esos pares académicos. Pero la situación en este primer semestre de este año es de que esta publicación de manera expresa no nos está dando mucha confianza. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nosotros sometemos un artículo, por lo regular tarda entre 6 meses y 2 años para publicarse, ¿se dan cuenta? Es un proceso arduo, riguroso, cuando sale una publicación y la vemos entre nuestras manos y la estamos leyendo o en nuestro computador, sentimos hermoso porque decimos que es como un bebé que nació, que se gestionó, que se gestó, perdón, durante mucho tiempo, ¿no? Y efectivamente, hemos tenido trabajos que han durado años. Se sorprenderían el trabajo que hemos realizado y los años que han pasado para que publiquemos un solo artículo. Pero de repente encontramos artículos que se mandaron el día de hoy y a los 15 días salen publicados. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, investigaciones previas nos han dicho que los trabajos que se han encontrado en enfermería, aunque estén publicados, tienen errores metodológicos o sesgos metodológicos. En un trabajo que realizamos con Guzmán y algunos colaboradores, identificamos en un periodo de 7 años 9.616 artículos que que enfermeras hayan realizado con base a diseños experimentales, específicamente ensayos clínicos aleatorios. Nosotros bajamos todos esos artículos e identificamos que de todos ellos, solamente 64 eran ensayos clínicos hechos por enfermeras. ¿Qué fue lo que hicimos? Los cotejamos con la lista del CONSORT, que es una declaración que nos está indicando qué características debe tener un ensayo clínico aleatorio y controlado, y empezamos a evaluar. La sorpresa fue que independientemente de la revista de cualquier parte del mundo donde estuvieran publicados, ya sea en inglés, en español, en portugués, en italiano, en alemán, que fue lo que estuvimos revisando, ni uno solo cumplía con todos los criterios del consorcio. Quiere decir que efectivamente cuando se realizan los trabajos y decimos intervalos de confianza al 95%, tenemos un 5% de posibilidad de error de que ese trabajo no esté mostrando lo que realmente se está identificando en sus resultados. También tenemos otros estudios relacionados. Hicimos dos cortes, identificamos todos los artículos que se han publicado en las revistas mexicanas de enfermería. El primer corte fue del 2005 al 2010 y el segundo fue del 2010 al 2015. El próximo año, si nos va bien, vamos a publicar el corte del 2015 al 2020. Pero ¿qué es lo que hemos identificado? Hemos visto cómo se ha desarrollado la investigación de nuestra profesión en nuestro país. Y esa es una invitación para que podamos hacer también estudios multicéntricos. Tenemos ya la metodología para poderlos evaluar. ¿Y qué fue lo que encontramos? Muchas situaciones, por ejemplo, muestras pequeñas y no calculadas.
Son errores metodológicos ya a priori, que se sabe que si se tiene una muestra pequeña, pues no es representativa de una población. Y si no está previamente calculada, si no hay un análisis de potencia estadística o una fórmula para poblaciones finitas, pues difícilmente esos resultados van a tener tamaño de efecto que nosotros quisiéramos obtener para decir que son válidos y confiables. Tenemos diseños descriptivos. Hay un abuso de las frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central. No utilizan la estadística para poder hacer comparaciones entre dos medias aritméticas. Lo que hacen son comparaciones entre porcentajes. Y eso no tiene significancia estadística. Necesitamos incursionar más en lo que es las matemáticas en investigación. Hay instrumentos sin confiabilidad estadística. E inclusive hay instrumentos que a priori los autores construyeron para esa investigación. Cuando se sabe que cuando construyes un instrumento necesitas someterlo a un proceso de validación. Cuando tienes una primera versión, lo mandas a validez de contenido con los jueces, después lo pones en una prueba piloto y después ya tienes la tercera versión que la mandas a un TR-test para ver si no hay cambios en el tiempo y después haces un análisis factorial con una muestra más grande y empiezas a cambiar las dimensiones del concepto que quieras identificar. Haces una traducción, también tiene una forma muy particular de poder realizar la validación en tu contexto cultural. Entonces, no es tan fácil utilizar solamente un instrumento porque se nos ocurrió hacerlo a priori. Tiene que tener confiabilidad estadística. Por lo regular se hace a los que son de escala tipo Likert, con una confiabilidad alfa de Cronbach. Los que son dicotómicos, que no son recomendables, se hace con un curve de Richardson. Entonces, no hay esta confiabilidad que tenemos. Errores tipo 3, que no son muy comunes de explicarse en lo que son la literatura clásica, pero ya me parece que dos conferencias pasadas, la doctora Natalia Ramírez habló sobre los errores tipo 3. ¿Y qué es? Principalmente es seleccionar el estadístico incorrecto. Cuando vemos los artículos y están publicados y utilizamos, por ejemplo, una TED Student, que es un estadístico que sirve para poder comparar dos medias aritméticas de dos grupos sobre una variable, o vemos utilizan una correlación de Pearson, que es utilizar un estadístico que va a relacionar dos variables sobre una población. Lo usan indiscriminadamente. Ambas variables tienen algunos supuestos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, que la variable tiene que ser de razón, que en el caso de la TED Student los grupos sean equivalentes. No puedes comparar un grupo de adultos mayores con adolescentes, por ejemplo. Que el muestreo sea aleatorio. Que la distribución de los datos, una vez que los hayas obtenido, los sometas a una prueba de bondad o ajuste, como hay muchas, pero la más usada es la Kolmogorov-Smirnov, y nosotros podamos ver una curva de normalidad, de distribución normal, la famosa curva de Gauss, que no era de Gauss, dicho sea de paso. Entonces, si no se tiene esa curva, no se puede aplicar estos estadísticos, se tienen que utilizar otros estadísticos, pero como no se cumplen previamente todos esos supuestos, se está presentando un error tipo 3. Los trabajos no mencionan que han sido previamente piloteados, entonces se tiene experiencia en el instrumento, se tiene experiencia en los procedimientos, hubo o no una prueba piloto, tal vez sí, pero si no la mencionan, siguen siendo pruebas pilotos. Y muchos trabajos carecen de un registro ante un comité de ética, aunque parezca increíble. No mencionan el número de registro del comité de ética o de investigación que haya avalado los procedimientos. Entonces, ¿quién avaló ese protocolo que ha sido publicado? Entonces, con todas estas situaciones, nosotros nos hacemos ciertas preguntas. ¿Qué nos hace pensar que las publicaciones expresas en este 2020 sobre enfermería y COVID-19 son válidas y confiables para tomar decisiones de cuidados de enfermería? ¿Cuáles son las temáticas y las características metodológicas de los trabajos de enfermería sobre COVID-19? ¿Cuál es el impacto de los resultados de estas investigaciones sobre la práctica de enfermería? ¿Qué es lo que está pasando?
Nosotros cuando estamos identificando que están las publicaciones expresas que se llaman preprint o preview, no son malas en realidad. Nos están adelantando las situaciones que se están identificando con un fenómeno de estudio que nos interesa. Pero estas comunicaciones expresas realmente no han sido evaluadas por pares académicos. El objetivo, pues entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión rápida de la literatura para evaluar las características y calidad de las publicaciones académicas y de investigaciones realizadas por enfermería respecto a los cuidados relacionados a COVID-19 durante el primer semestre del año 2020 en el contexto iberoamericano. ¿Cuál fue la metodología? Se realizó un diseño con una adaptación de revisiones rápidas del grupo Cochrane. Este diseño es con base también al Prisma, pero nos facilita realizar en un corto tiempo este tipo de evaluaciones para poder identificar qué es lo que se ha publicado, cuáles son los sesgos metodológicos y cuáles son las áreas de oportunidad. Las palabras claves que utilizamos, COVID, SARS-CoV-2, enfermería y cuidados. Con el operador booleano, AND, ya se los explicó en una de las conferencias anteriores la maestra Edna Nava, que es algo que nos va a facilitar realizar las búsquedas en la literatura. El periodo fue del año 2018 al primer semestre del 2020, aunque les quiero comentar que antes del 2020 prácticamente no encontramos nada. Algunas situaciones de China fueron publicadas en el 2019 que las consideramos, pero realmente estábamos buscando lo que era en español e inglés. Pero nos ubicamos, después de ver tantos artículos que había en inglés, solamente lo que hay en español. ¿Y cuáles fueron estos resultados? Los artículos encontrados relativos a COVID-19 y los cuidados de enfermería pueden observar la tercera línea, me voy a ubicar en esta. Con esos operadores, con el programa booleano AND y estas palabras claves que ya le mencioné, en el 2018 se encontraron 10 artículos, pero eran de otros coronavirus. Y el número de artículos publicados en inglés eran de 160. En el 2019 se encontraron 6 artículos y en inglés 242. Pero hasta el 30 de junio del 2020 se encontraron en español 718 artículos. Y de estos 718 artículos en español, en comparación con los artículos en inglés, fueron 17,100. ¿Se dan cuenta la diferencia? Se está publicando más en inglés. Manuel Amezco y Galvez Toros decían que la pequeña ciencia está siendo discriminada, porque realmente tenemos mucho conocimiento que se publica en español, pero está siendo discriminado. Pero también nosotros mismos discriminamos nuestro idioma porque no estamos escribiendo en nuestro idioma. Porque los indicadores son mucho mejores en inglés, pero eso tendría que cambiar. ¿Quieren saber hasta el día de ayer cuántos artículos tenemos en español? 2,100. Durante todo este año, hasta el 1 de diciembre, hay 2,100 artículos de COVID-19 y cuidados de enfermería. Y en inglés, 33,100 artículos. Esta situación está aumentando todos los días porque ya se están haciendo más investigaciones. Una vez que ya está pasando el periodo de ubicación de lo que se está haciendo en los hospitales y en los centros comunitarios, pues ahora sí tenemos que argumentar o estar escribiendo las experiencias. De acuerdo a las revisiones, nosotros tenemos que tener un diagrama de flujo para poder identificar los trabajos de estos 718 productos académicos. Quiero hacer este énfasis. Estamos hablando de los productos académicos, no solamente de las publicaciones científicas. Fueron excluidos 245 por título y resumen. De estos 718, los productos académicos que fueron
por texto elegibles fueron 473 y se excluyeron nuevamente algunos porque los autores no eran profesionales de enfermería, aunque hablaban de cuidados de enfermería. El tema no se relacionaba con cuidados de enfermería relacionados a COVID-19. Se trataba de comunicaciones de congresos o reuniones académicas. Me van a preguntar, ¿en dónde estabas buscando? ¿Cuál es la realidad de las búsquedas de la literatura de nuestros profesionales de enfermería? Hasta la semana pasada, nuestros estudiantes de maestría, que ya son licenciados en enfermería, aprendieron cómo hacer una búsqueda en la literatura con base a una sistemática de información. Pero antes de esto, lo desconocían. Y es lo que pasa con nuestros enfermeros y enfermeras que están en la práctica, no identifican bases de datos específicas para poder consumir la investigación. Los investigadores tienen dos niveles, los que generan conocimiento y reproducen y los que consumen investigación. El profesional de enfermería debería de ser, independientemente de su grado académico o dónde esté trabajando, consumidor de resultados de investigación. Pero como no ha tenido formación en investigación, cuando quiere consultar algo, lo hace en el Google. Empieza a googlear. Eso es lo más común. Y seguramente todos ustedes están pensando, pues sí, cuando necesitan algo, luego le preguntan al doctor Google, ¿cierto? Bueno, lo que hicimos es de que buscamos en el Google académico, en donde se ha identificado que abarca el 95% de las bases de datos. Pero no solamente abarca los artículos que se publican en esa base de datos, sino también otros productos académicos, como libros, tesis y algunas otras situaciones que nos encontramos en la web, que pueden ser mucho más confiables que si googleamos en el Google normal, que no sea académico, y tenemos mucha situación que no es verificable. Finalmente, los productos académicos que incluimos, porque realmente estaban identificando lo que es cuidados de enfermería en COVID-19, fueron 114 artículos, de los cuales 13 fueron investigaciones cuantitativas, 9 cualitativas, y productos académicos, que es lo que les estoy comentando, fueron 92. Bueno, ¿qué tipo de producto académico se identificó? Aquí tenemos lo que es investigaciones cuantitativas, cualitativas y simplemente los productos académicos, 92. ¿Cuáles son esos productos académicos? Editoriales, comunicados, estudios de caso, procesos de atención de enfermería, revisión de la literatura, lineamientos técnicos, experiencia en la práctica, historia de vida, relatos, testimonios con codificación cualitativa, aunque no se estaban identificando con este paradigma. Lo que más se está publicando en este primer semestre eran lineamientos técnicos. Si ven ustedes, había una urgencia específica de poder estandarizar los cuidados de enfermería, qué hacer, cómo proceder, de poder convertir los hospitales en áreas de COVID. Entonces, los lineamientos técnicos es lo que más se publicó y los comunicados, las editoriales, tuvieron un rol específico y muy importante para que pudiéramos saber las experiencias de otras enfermeras dentro o fuera de nuestro país para poder realizar esos cuidados de enfermería. La autoría, 61% únicamente enfermería y 39% enfermería y otros profesionales de la salud. Y esta situación que es o más bien interdisciplinaria es buena porque estamos viendo un fenómeno de salud con otros ojos en donde se puede favorecer el cuidado de enfermería. El origen de estas publicaciones es 57% emanan del hospital, 27% de las universidades, de las facultades de enfermería. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver las revisiones de tendencias y características de la investigación en la enfermería mexicana, que hace rato les estaba comentando que hicimos, estos dos cortes, van a ver esta misma gráfica, pero el 57% o más de las publicaciones se realizan en las universidades, no en los hospitales, porque el principal indicador en las universidades es la publicación.
Pero en los hospitales, el principal indicador es el de calidad de atención, no es la publicación. Y muchos hospitales no tienen centros de investigación en donde puedan empatar la práctica con la investigación. Y si se tiene, muchas de estas enfermeras no se están relacionando o no se están identificando como enfermeras investigadoras. Son consumidoras y ellas favorecen la práctica basada en evidencia, pero no generan conocimiento. Entonces, solamente lo están utilizando. Las temáticas de COVID, enfermería y cuidados hasta el primer semestre. Las principales temáticas, cuidados en el adulto mayor, porque se identificó desde Europa, siendo un país en donde sus pobladores son adultos mayores, la mayoría de ellos, pues se dieron a la tarea de identificar los cuidados en este grupo vulnerable y sobre todo los que estaban en cuidados intensivos, porque muchos de los pacientes con COVID se hospitalizaban, pero finalmente caían en una terapia intensiva y no sabían qué hacer, cómo proceder, cuáles eran los tratamientos, tanto farmacológicos como los cuidados de enfermería que se tenían que conjuntar en equipo para poder favorecer la salud de estos pacientes. Y así tenemos urgencias, cuidados en el hogar, en la familia, técnicas en sanidad, enfermería quirúrgica, equipo de protección personal, reacción de enfermería, salud mental. Esto era mucho en el primer semestre. Tuvimos problemas, las enfermeras no podían salir vestidas o uniformadas como enfermeras porque las identificaban y las agredían. Y esto no se podía permitir, no nos estaban defendiendo. Y hemos sido, los profesionales de enfermería hasta ahora han sido las personas que han estado en primera línea para combatir esta epidemia. Y tal cual parece que no se le está reconociendo y se le está agrediendo. Pero esto disminuyó en ese segundo semestre. Ya no hay tanto abuso por parte de la sociedad ni agresiones. Y cuestiones éticas, ¿no? Entre la ética kantiana y utilitarista en la que nosotros no fuimos formados. Enfermería tiene el objetivo de favorecer la vida, no puede decidir entre quién vive y quién no, o si estoy intubando al joven y no al adulto mayor. Eso no nos correspondía, pero había dilemas que estaban siendo publicados. Las características editoriales de las investigaciones, estamos hablando de las investigaciones cuantitativas, estas 22 que se identificaron, la mayoría de ellas fueron indizadas, es decir, estaban publicadas en revistas que estaban anexadas a bases de datos específicas y que también, por supuesto, fueron evaluados por pares, pero solamente en un 47.8%. Los demás eran el famoso preprint o pre-review, como se estaba comentando, son publicaciones expresa que no han sido realmente evaluadas. ¿Y qué pasa con los productos académicos? Los productos académicos, los que no son investigaciones en sí, que no tienen estructura del método científico, el 46, casi el 47% son indizados, estuvieron en base de datos indizadas, y el 18.4 mencionó que esos trabajos fueron evaluados por pares académicos. Si se dan cuenta, es muy bajo. Finalmente, uno está publicando, o el autor publicó lo que pensó, lo que nació, lo que sintió, y nadie le dijo, ¿sabes qué? Ese dato está mal, ese dato no es correcto, ese dato está erróneo, tienes un sesgo metodológico, estás cometiendo un error tipo 3, creo que no es clara tu redacción. Se empezó a publicar esto, pero la razón es la necesidad. Había una necesidad de poder comunicar. De hecho, los grandes consorcios como el Sevier, Lancet, todos abrieron sus publicaciones gratuitas. No están en el famoso Open Journal, que es el acceso abierto, en donde tú bajas los PDFs o los artículos completos y no te cuesta ni un quinto. Pero estos grandes consorcios sí cobran porque se baje la información. Desde mi punto de vista, el conocimiento se tiene que compartir, pero finalmente es un negocio para ellos. Pero en estos primeros meses de este año se abrieron para que nos pudiéramos compartir esa información.
y que si hay algo que estaba sirviendo de evidencia para fortalecer algún procedimiento técnico, se diera a conocer de manera inmediata. Y eso es algo que se les agradece. Se les agradecería más si lo dejaran completamente abierto, ¿cierto? ¿Quiénes están publicando más? España tiene dos razones por las cuales suponemos que está publicando más. Uno, porque es el país que tiene más revistas de enfermería en el mundo. Por lo menos de habla hispana. Y dos, Brasil, que también es el que tiene más revistas. Pero acá la necesidad o la urgencia de estarse comunicando porque tuvieron un problema, bueno, lo están teniendo nuevamente con el repunte de la infección, pero el problema era la sobresaturación de los hospitales. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Se necesitaba estandarizar el cuidado de enfermería, todos los procedimientos. Vean ustedes cómo estaba Colombia. Colombia, Chile, México, después los demás países. Eso es lo que estamos viendo en Iberoamérica, que es lo que se está publicando. Posteriormente, cuando tenemos la autoría, le estaba comentando que solamente enfermería 61% y enfermeras y otras disciplinas 39%. Ahora, ¿qué hay con los resultados de investigación cualitativa? Estos resultados de investigación cualitativa, hablando de temporalidad, la mayoría de ellos eran transversales, es decir, que tenían una medición en el tiempo y se retiraban para poder hacer análisis. Pocos eran longitudinales o que tenían mediciones repetidas. No había tiempo. Realmente esto era rápido. ¿Qué es lo que observas en la naturaleza del fenómeno de estudio? Y lo analizas. Algunos no indicaron y otros no aplicaban. ¿Qué pasa con los datos de muestreo? El muestreo que no se indica, que suponemos entonces que fue un muestreo por conveniencia, pero únicamente 7% aleatorio, que es lo que preferentemente se busca cuando estamos identificando trabajos de investigación, y 23% no aleatorio o por conveniencia, porque se tiene una muestra previamente reconocida. ¿Qué pasa con lo que es el cálculo de la muestra? Les había comentado hace un momento que quienes calculan la muestra tienen más posibilidades de representar la naturaleza del trabajo en lo que es la población del estudio, porque la muestra es representativa. Mientras tanto, otros, el 30.8% no lo estaba calculando y otros no aplicaban. Por ejemplo, los estudios exploratorios y descriptivos, que no era necesario realizar un cálculo de la muestra. ¿Qué pasa con el diseño cualitativo? La mayoría, el 55.6%, fueron fenomenológicos y el resto, los demás, que eran en teoría fundamentada, hermenéutica, etnografía o etnoenfermería, a veces no identificaban el diseño y solamente decían análisis de concepto o análisis de contenido, experiencias vividas y hacían una codificación, aunque no mencionaban el diseño, porque les hacía también falta esta evaluación por pares, siendo que la mayoría de esos trabajos, tanto cualitativos como cuantitativos, eran investigaciones expresas o pre-review, como les he comentado. En estos trabajos cualitativos, la principal herramienta de indagación era los apuntes, la observación, los audios. También la participación-acción y el video. Pero a pesar de que se estaba identificando o se estaba entrevistando a las enfermeras de áreas COVID, en ninguno de estos estudios cualitativos se indicó cuál era la codificación utilizada, es decir, si llegaron a una codificación abierta, axial o selectiva, y tampoco ninguno de estos identificó si se llegó al rapport, es decir, en donde fluye la información con naturalidad, porque el sujeto investigador se hace de la misma muestra de los sujetos de estudio, es decir, están a su par, son iguales. Cuando esto sucede en visión cualitativa, la información empieza a fluir con naturalidad y te das cuenta qué es lo que está pasando en los fenómenos de
de estudio. Y yo creo que sí llegaron, porque muchas de esas enfermeras que estaban, o sea, eran las mismas que estaban en área COVID y que estaban viendo cómo estaba pasando la situación. Más que fenomenológico, era etnográfico, pero no lo documentaron así, no se dieron cuenta o tal vez no se atrevieron a publicar un estudio etnográfico en áreas COVID. Finalmente, están dentro o inmersas de lo que estaba pasando, pero no hubo una publicación así en los primeros 6 meses. Bueno, como consideraciones finales, el preprint o pre-review se ve como un artículo de investigación, pero no es un artículo científico. Se requiere de un proceso de validación de pares. Entonces, se escribe como artículo científico, se publica en revistas científicas, pero no es un artículo científico. Ojo con esto que les voy a decir. No son malos los preprint. De hecho, ya se conocen los preprint desde hace muchísimos años, pero tenemos que tener cuidado porque no han sido evaluados por un proceso de pares académicos. Todos los preprint de este primer semestre tienen dos finalidades. Más adelante va a ser un artículo aceptado o rechazado. Y si ese artículo rechazado fue en el que tú te basaste para hacer el cuidado de enfermería, te vas a acordar entonces de que tuviste que haber hecho una evaluación reflexiva. ¿Cuáles son los retos? Los retos es de que no hay muchos procesos de atención de enfermería y no hay validación de los diagnósticos para COVID-19 que también se pudieran incluir en las diferentes taxonomías que tenemos, no solamente en la NANT, sino en otras que también están incluyendo otros diagnósticos de enfermería con otro lenguaje enfermero. Entonces, esos eran los retos hasta el primer semestre. La vinculación que tenemos de la clínica con el hospital a los cuidados del hogar. En muchos países del mundo, el sector salud o el gobierno federal, en este caso en México, se realizaron cursos que lo podían tomar tanto enfermeras como cualquier otra persona de la sociedad para identificar cómo cuidarse y cómo cuidar a sus familiares. Esta es una vinculación y es una línea de investigación que nuestro grupo, que está a cargo de la maestra Rosa María Galicia Aguilar, sobre la continuidad de cuidados, que es una sistemática que vincula la hospitalización, el egreso hospitalario y la continuidad en el hogar a través de la información de los medios de verificación, de la gestión que se esté realizando y con varias herramientas, no solamente con la situación presencial, porque eso ya vimos que no siempre funciona, sino a través de lo que es la teleenfermería. Y ahora que se nos ha obligado a adelantarnos en el futuro, a hacer estas conferencias, por ejemplo, con plataformas digitales, pues lo mismo se puede hacer con los pacientes. Y de hecho, en nuestro grupo de investigación se realizó un ejercicio sobre cuidados de teleenfermería a pacientes con COVID. No solamente a ellos, sino a toda su familia, y a través de los monitores nos veíamos y empezábamos a platicar qué es lo que les hace falta con apego al tratamiento, estilos de vida, dudas específicas, la situación de los fármacos, qué hacer, qué no hacer, etc. Eso es enfermería a través de los monitores digitales. Las temáticas, bueno, las temáticas cualitativas, nos faltaron testimonios de pacientes y enfermeras para mejorar los cuidados y también la validación de procedimientos técnicos, porque sí, efectivamente, se publicaron muchos procedimientos técnicos, pero no todos ellos fueron obtenidos de la enfermería basada en evidencia publicada. Fueron procedimientos técnicos que se retomaron de los que ya se tenían, todos hicieron un consenso y lo publicaron. Son productos académicos, pero no son productos científicos o emanados de resultados científicos. Esos procedimientos técnicos, si ustedes se van a dar cuenta, continuamente se estuvieron cambiando. Yo me acuerdo aquí del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México, que lanzó cómo es que se tienen que hacer los procedimientos de seguridad en pacientes con COVID y lanzó un video para compartirlo. Y después trató de eliminar ese video y dijeron, bueno, nos retractamos, nos equivocamos en esto y volvemos a hacerlo. Y eso se les agradece
porque lo hubieran dejado y hubiéramos seguido, se hubiera seguido haciendo las mismas, los mismos errores. Pero esto va evolucionando. Nosotros somos una disciplina científica y estamos acostumbrados o tenemos que estar acostumbrados a las transformaciones. No solamente a las transformaciones que emanan o que afectan a nuestra disciplina, sino también a las transformaciones sociales. Por eso es que las personas que son conservadoras de lo que siempre han hecho durante toda su vida, les cuesta trabajo transformarse. Y eso es algo que no pueden, que les cuesta y no están aceptando. Y nosotros tenemos que evolucionar. El proceso de atención a enfermería, por ejemplo, se ha ido transformando durante toda nuestra vida. Plan de cuidado enfermero, proceso enfermero, pensamiento enfermero, y ahora en nuestro país está el PLAS, que está identificando las diferentes taxonomías con algún modelo teórico para hacer la valoración y las guías de práctica clínica, y seguramente ese modelo que tiene la Secretaría de Salud en este momento, que estamos tratando de que se haga en toda la República, va a tener que evolucionar, porque si no evoluciona, entonces no es un modelo científico, así de sencillo. Nosotros tenemos que evolucionar en ese sentido. Y bueno, le va la primicia, y esto no va a estar publicado en España en el próximo año, ni tampoco lo he dicho hasta el día de hoy. ¿Cómo es la tendencia en los productos académicos publicados en el segundo semestre? ¿No les gustaría saber qué pasó, cómo ha evolucionado? Lo que les voy a platicar solamente es una tendencia porque revisé solamente 120 artículos o productos académicos, no los más de 2,000 artículos que ya salieron. Eso se tiene que dejar para otra investigación. Las temáticas de los productos académicos en el segundo semestre, las tendencias, ¿cuáles son? Las reflexiones. Sigue siendo muy importante las editoriales, entendiendo como editorial el primer manuscrito que se encuentra como presentación de cada volumen o número de una revista científica. En las editoriales se encuentran las comunicaciones, son reflexiones. Después tenemos las recomendaciones de cuidado. Es lo que se ha identificado también como lo que más se ha publicado en este segundo semestre. Estos 120 artículos que les estoy mostrando tienen fecha de agosto a diciembre de este año, para que nos vayamos ubicando. Ahora vean, si el reto era, el primer semestre eran los procesos de atención a enfermería, ahora ya tenemos que muchos de ellos, de los que se están presentando, son procesos de atención a enfermería, ya se están publicando. Tenemos también experiencias del cuidado, que son narrativas principalmente, pero que estando en una revista científica podemos retomar para adecuarlo a nuestro lugar de trabajo. Las normas de seguridad, disminuyeron las normas de seguridad, parece que se hicieron de manera rápida, pero ahora se están construyendo, se están mejorando, como se estaba comentando. Las revisiones de la literatura, ya gracias a toda esta situación de la enfermería basada en evidencia, de lo que es válido y confiable, ya empezaron a realizarse revisiones de la literatura, pero las estuve identificando y no todas cumplen con los requisitos del PRISMA, por ejemplo, si es en lo que se basan las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Tenemos, por ejemplo, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, y tenemos estudios mixtos, en donde utilizan paradigma cuantitativo y paradigma cualitativo. También mucho de atención primaria a la salud. Tenemos cuestiones éticas que han sido también sobresalientes en este año de COVID y muchas situaciones de liderazgo. ¿Por qué? Y es que es lógico pensar que se necesita líderes en la enfermería en las áreas de COVID para tomar decisiones, para poder desarrollar la gestión, la organización y tomar la batuta en la toma de decisiones. Es importante. ¿Qué pasa? Les voy a comentar, por ejemplo, de los 10 estudios cuantitativos, investigación cuantitativa, vean las temáticas. 2 trabajos sobre estrés laboral, 2 sobre ansiedad, 2 sobre síndrome de burnout, 1 sobre ansiedad y depresión, otro sobre emociones en pacientes familiares, otro sobre inteligencia emocional y otro sobre salud mental.
Todo esto es lo que se ha publicado en español en el segundo semestre. Artículos de investigación con formato, con respecto al método científico. Muchos de estos, y si podemos englobar todos estos, son sobre salud mental, porque ha sido desgastante. Hay un trabajo de Liz Morales en donde identifica a la inteligencia emocional en una correlación, en una regresión lineal, identifica que el 70% de la calidad de los cuidados de enfermería son explicados por la inteligencia emocional. Fíjense ustedes, 70% es algo enorme. Quiere decir que tú te tienes que mostrar inteligente en tus emociones, en el control de tu temperamento y de las tomas de decisiones que estés realizando frente al paciente para que la calidad de los cuidados sea mayor. Pero ¿qué pasa con todos estos trabajos? ¿Qué más hay? Los diseños, la mayoría son descriptivos y solamente 2 correlacionales. Cuando son descriptivos nos quedamos en frecuencias y porcentajes y tal vez en medidas de tendencia central. Eso no nos ayuda en nada. Porque, por ejemplo, en las correlaciones, pues entonces vemos si ansiedad y depresión se correlacionan estadísticamente. Y ahí sí podemos hacer inferencias estadísticas. Y podemos ver las emociones de los pacientes y los familiares, si hay correlación, cómo se comparan, desde el punto de vista estadístico, matemático, pero sigue habiendo un abuso de los diseños descriptivos. La temporalidad, por ejemplo, todos son transversales, se entiende, pero ya es tiempo para tener un artículo de mediciones repetidas que sea longitudinal y ver cómo es que se comporta un fenómeno de estudio, llámese cuidados de enfermería en área de COVID, durante cierto tiempo. Es decir, medir estrés laboral, ansiedad, síndrome de burnout antes y después de la pandemia o durante la pandemia. No, mis estudiantes de licenciatura me van a estar reclamando que por qué estoy dando ideas si son sus temas de investigación, pero para eso es compartir el conocimiento. Necesitamos compartir las ideas para poder realizar el trabajo. Esto que les estoy diciendo lo pueden hacer en Colombia, en Argentina, en Brasil, en España, de donde nos estén escuchando. ¿Qué pasa? Esta carita me gusta, no solamente representa la unidad de las enfermeras mexicanas, sino de todos nosotros, de cualquier país. Las temáticas de diseño cualitativo, situación laboral, emociones, vivencias, retos, cuidados de enfermería y experiencias. Esto es lo que está publicado en segundo semestre. También sigue siendo salud mental. Los diseños, 2 fenomenológicos y otros 2 no indican qué tipo de diseños son. Simplemente se están identificando como cualitativos, pero no sabemos si son etnográficos, de teoría fundamentada, hermenéuticos o qué. Simplemente estos 2 son fenomenológicos. La codificación, 3 de ellos es codificación abierta y el otro no indica. Es la codificación básica para poder identificar los conceptos y las dimensiones de un análisis de la narrativa o de lo que se esté identificando. La saturación de los datos, 3 de ellos no indican, 1 sí. ¿Qué es esto? Que cuando se están haciendo las entrevistas a cierto número de, en este caso, enfermeras, llega un momento en que al hacer el análisis de contenido ya no hay más códigos, ya no hay más datos vivos, así se les llama, que te pueda dar información nueva. Entonces, hasta ahí se recorta, por eso el cálculo de la muestra aquí no existe. Y con pocas entrevistas puedes llegar a la saturación teórica. Quiero terminar comentándoles el mito de la caverna de Platón. Platón, siendo uno de los más grandes filósofos de Grecia, comentó o explicó cómo es que se da el conocimiento en el ser humano y nos dijo, imaginen una caverna que en la parte más profunda existen unas personas que están amarradas con unos grilletes, unas cadenas, y que jamás han salido de ahí, toda su vida han estado encadenados. Suponiendo que esto sea cierto, lo que ellos escuchan y lo que ellos ven, lo que ellos sienten entre ellos, los sentidos que ellos pueden identificar en ese espacio, para ello es cierto, es verdadero, es demostrable. Platón nos decía, ¿qué tal si a la mitad de la caverna otras personas tuvieran un fuego? Dominando ese fuego, pudieran proyectar unas sombras sobre la pared que está enfrente de estas personas que están encadenadas.
Pero estas personas no alcanzan a ver que estos son simplemente personas que están realizando este juego de sombras. Estas sombras que se proyectan en la pared, para estas personas que no han visto nada en su vida, tienen vida, tienen sonido, platican entre ellos, tienen movimiento, para ellos es cierto, es verdadero, es demostrable, están al fondo de la caverna en la oscuridad. Platón continúa y nos dice, ¿qué tal si estas cadenas se rompen? Estas personas pueden ver que existe el juego, que existen otras personas y que esto no tiene vida. Y entonces su conocimiento se empieza a abrir. Más aún, si esta caverna llega a ser abandonada por estas personas que se quitaron los grilletes y ven lo que hay en el mundo exterior, pueden ver lo pequeñito que son con respecto a los conocimientos que hay en la naturaleza. ¿Por qué les comento esto? Con respecto al trabajo que hoy les he expuesto, en el fondo de la caverna está esta señorita que dice, no, papá, esa es una noticia falsa. Y el papá dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justamente lo que yo pienso? A esto se le llama infodemia y estamos ahorita empapados de eso en las redes sociales. Nosotros como disciplina científica tenemos que aprender a seleccionar la información. Yo les digo a mis estudiantes que siempre que un sinodal o un profesor o en algún congreso o en alguna situación clínica, hospitalaria o comunitaria, se enfrenten o les pregunten algo, tienen que ir por delante de la evidencia científica. A la mitad de esta caverna tenemos a los más de 30 modelos teóricos de enfermería que tenemos. Vamos, me preguntan, pero ¿cómo a la mitad de la caverna? Si son los modelos que representan o explican por qué enfermería hace lo que hace, efectivamente, pero se llaman teorías. Son muy buenas, pero no representan la realidad en su totalidad. No son la realidad, se acercan. Por eso es que estas teorías tienen que ser, les digo en México una palabra que tal vez no vayan a entender, complementadas. Estas teorías tienen que ser complementadas para poder explicar los fenómenos de la naturaleza. Por eso es que Pender utiliza a Bandura en el autoeficacia. Por eso es que Roy utiliza a Charles Darwin para la evolución y la adaptación de las especies al medio ambiente. Por eso es que Henderson utiliza a Maslow para explicar sus 14 necesidades. Y así nos podemos ir con muchísimas de ellas. ¿Cómo es que van complementando estas teorías de manera multidisciplinaria? Esto es la mitad de la caverna y es la teoría. ¿Qué es lo que existe en la naturaleza? En la naturaleza existen los artículos científicos en bases de datos reconocidas. Y esto es en lo que nosotros basamos la enfermería basada en la evidencia. Pero hago un énfasis en esto. Aunque esté publicado en la revista de mayor impacto, llámese Lancet o lo que sea, tiene una posibilidad de error. Por eso Lancet se ha retractado muchas veces de lo que ha publicado. Nosotros cuando leamos esta evidencia tenemos que reflexionar ese conocimiento. Necesitamos tener cuidados de enfermería reflexionando el conocimiento. Eso es todo. Muchísimas gracias. Creo que tenemos un espacio para preguntas o comentarios. Maestra Edna, si me haces el favor. Claro que sí, doctor. Bueno, primero que todo, agradecerle, de verdad, agradecerle por mostrarnos la realidad que de alguna manera todos sabíamos, pero hay que hacer investigación para comprobar estas realidades. Yo quiero pues contarle que llegamos casi a los 400, no, casi no, llegamos a los 400 asistentes. Ha estado ya llevamos, perdón, 440, ya subimos a 440 asistentes. Tenemos muchos saludos desde Honduras, Chile, Guerrero, Perú, Brasil, varias personitas de Colombia de diferentes universidades, ya que ACOFAEN realmente nos divulga también aquí como tal, en Monterrey, Nuevo León, Guayaquil, Tehuacán, Morelia,
Ecuador, Guayas, desde Puebla, México, presente. Argentina, Salta, Argentina, provincia Salta. Córdoba, de nuevo Ecuador. Presente Puebla, la servidora María de Rocío Vázquez, Báez, nos hace la aclaración. Bueno, muchos saludos. ¿Tenemos preguntas? Sí, doctor, tenemos varias preguntas y voy a empezar. Espéreme que aquí arriba teníamos desde el inicio una y no me la quiero saltar. Hola, doctor. El factor de impacto promedio de las revistas en las que los licenciados de enfermería publican en México, ¿cuál es? Menos de 1. Menos de 1. ¿Y cuál debería ser? No, debería ser, entre mayor sea el factor de impacto, sería mucho mejor, pero ese factor de impacto, los grandes consorcios lo han adoptado para su conveniencia en algunas situaciones. Les explico rápidamente. Ese factor de impacto se está midiendo por el cociente del número de citas que se haga de tu publicación, pero realmente las citas de tu publicación posiblemente estén en otra base de datos que estos consorcios no estén considerando. Manuela Mezcua y Galvez Toro estaban publicando, estaba comentando lo que es la pequeña ciencia. Ellos tienen su propia métrica en el factor de impacto, porque nosotros estamos consultando revistas de enfermería en español. Y ese factor de impacto es mucho mayor que las revistas que son anglosajonas. Lancet, por ejemplo, me parece que tiene un factor de impacto de 17 puntos. Es lo más alto que hay. O sea, no hay nada mayor a eso. Y también se mide por cuartiles, pero esa es otra métrica. Las revistas de enfermería, la mayoría están en el cuarto cuartil, no tienen un factor de impacto muy alto, pero vaya, hay otros factores. Por ejemplo, hay un factor que bibliométrico, no recuerdo cómo se llama, pero lo colocan con este ejemplo. Si Dios tuviera este factor bibliométrico, que ahorita les digo cómo se llama, no recuerdo, sería de 1. ¿Por qué? Porque nada más tiene un producto publicado, que se llama Biblia. Pero ese 1 ha sido citado durante toda la vida, en todo el mundo y en todos los idiomas. Entonces, ese factor bibliométrico no tiene que ver con el factor de impacto. Pero, ¿quién te está leyendo? Ahora, puede ser un factor de impacto sobre un artículo que esté completamente erróneo. Por ejemplo, Lancet lanzó, cuando publicó lo de las vacunas que causaban la situación en los niños, no recuerdo cómo se llaman, que le estaba atribuyendo a la vacuna los problemas de no recuerdo cómo se llama, pero esta situación fue la bandera que agarró el movimiento antivacunas, y entonces el rezago epidemiológico que teníamos con la difteria, tosferina, tétanos, rubiola, la poliomielitis, todas esas que ya tenemos vacunas, aumentó, ¿no? Y eso fue terrible. Tuvo que quitarlo. Y el factor de impacto de esa publicación es altísimo, pero no tiene que ver. Entonces, todo lo que nosotros publiquemos es bueno, pero hay que pegarse al método científico. No sé si contesté la pregunta de la... Claro que sí, doctor. Tenemos más preguntas. ¿Podría compartir algunas estrategias gerenciales para motivar al personal de enfermería para hacer investigación? Sí, les voy a comentar que nosotros enseñamos a los estudiantes de enfermería a hacer investigación con algo básico. Necesitamos... Tranquilo, doctor. Fue que le quité la presentación para colocar la publicidad de nuestro grupo. Gracias. Bueno, lo básico es de que tienen que ser felices con lo que hacen, con lo que están investigando. Se tienen que sentir a gusto para que se puedan apasionar. La investigación se tiene que hacer
haciendo investigación, se tienen que apasionar con el tema que están haciendo. Si se les impone una temática de investigación, no va a ser posible que lo hagan con éxito. Nuestra filosofía para enseñar investigación se llama epicureísmo. Epicuro decía que para llegar al conocimiento uno tiene que ser feliz con lo que hace, con lo que tiene, con lo que no tiene y a pesar de lo que ha perdido. Entonces, te tiene que gustar principalmente el tema. 2, tienes que hacer de tus estudiantes colegas en investigación. Yo les enseño a mis estudiantes a ser colegas. Por eso es que ustedes pueden ver que 2 de los autores de este trabajo que les acabo de presentar, Jair y Eitzel, son estudiantes de maestría. Son nuestros estudiantes, pero no los tratamos como estudiantes. Ellos saben que son nuestros colegas en el grupo de investigación y como tal han presentado en congresos internacionales, están presentes en las publicaciones científicas. Estamos incentivando para que ellos sean jóvenes investigadores, jóvenes científicos de enfermería, que en un futuro van a tomar las riendas o el camino de lo que nosotros estamos gestionando ahorita. Eso es prácticamente lo que hacemos en el programa de jóvenes investigadores. Bueno, doctor, continuando con esta parte de incentivar, hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería el promedio de horas quincenal o mensual que el personal dedica a realizar investigación? ¿Tiene de pronto algún dato? Sí, nosotros que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores, que es el equivalente, es el CONACYT, el equivalente a Colciencias en Colombia, nos están pidiendo 20 horas a la semana para hacer investigación, como mínimo. Eso es lo que tenemos que realizar. Pero la realidad de las cosas es de que tenemos muchas situaciones de gestión, administración, de clases que tenemos que cumplir, ¿no? Nosotros dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, a la gestión del programa de doctorado que estamos realizando. Estamos a la revista que ya este año sale ya los primeros 2 números. Las clases que tenemos en pregrado, en la maestría. Entonces, eso le resta mucho a la investigación. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Así como ustedes tienen un café científico, nosotros tenemos un programa que se llama Maratón de Publicaciones. Llevamos 10. Ese maratón de publicaciones, nos juntamos en un café y empezamos a escribir para publicar los trabajos que ya tenemos gestionados, pero que ahí están guardados. Entonces, así han salido muchos trabajos ya publicados y los primeros autores son los estudiantes. Eso los incentiva mucho. Su nombre va a estar en una plataforma científica y no solamente porque estén en Facebook, ¿no? Que lo están buscando. Es para ellos, los incentiva muchísimo. Entonces, este maratón de publicaciones se hace en fin de semana, días festivos, en vacaciones, en los días de asueto, que no tenemos que ir a la universidad, y siempre los invito, pero siempre pregunto, ¿quieren hacerlo? Vamos a hacerlo, pero los que se atreven tienen grandes resultados. Estas 20 horas oficiales las tenemos que cubrir a veces en otros horarios que no son los que estamos en nuestro trabajo. Pero es mucha la satisfacción. Uno que es investigador en todo. El rol siempre va a estar presente a donde quiera que vaya uno. Y vamos a irradiar algo que es importante, felicidad. Estamos contentos con lo que estamos haciendo y tratamos de enseñar y compartir el conocimiento. Pues felicitaciones, doctor, por esa producción, porque realmente sí es un reto. Y bueno, vamos a mirar si GIAP se une a esta maratón. ¿Qué vamos a hacer? Quiero hacer un paréntesis, Edna, porque tú fuiste parte de este maratón de publicaciones y has hecho publicaciones con nosotros siendo estudiante de maestría y ahorita siendo doctorante, pues para nosotros eres un orgullo y es una representación de lo que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Hace poco me salió en recuerdos de Facebook la entrevista que nos hicieron en la televisión, ¿te acuerdas? Por el trabajo de investigación que ganamos, el primer lugar internacional, y que representamos a Puebla, y tú siendo estudiante de maestría. Es un orgullo y son recuerdos muy bonitos. Y así como tú, hay muchos estudiantes que realmente están incursionando en este mundo de la investigación y que sobre todo
esta investigación se está acercando cada vez más a lo que es la práctica del cuidado. Qué bien, doctor, y gracias. Bien, es que tenemos más preguntas, aquí tenemos mucho auditorio. Aquí nos preguntan, dentro de la investigación realizada, ¿realmente encontró estudios de intervención, estudios experimentales durante esta revisión? No, ninguno. Es un área de oportunidad. Desconocida, tal vez, para muchos, o en este tiempo no lo lograron determinar. O Bien, tal vez están en revisiones, ya la terminaron y están siendo evaluados para publicación. puede ser. ¿Cuál sería su opinión con relación a cuál es la revista de enfermería más prestigiosa para publicar? Algo así como la revista Nature en enfermería. No sé. Es una pregunta muy difícil. Yo le tengo mucho cariño a las revistas de enfermería mexicana, ¿no? Te voy a decir, enfermería universitaria de la UNAM, enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, enfermería de enfermería neurológica del Instituto Nacional de Neurología, Horizonte de la Universidad Autónoma del Estado de México, Sanus. También son revistas, la del Instituto Nacional de Cardiología, la revista de Enfermería Mexicana, son nuestras revistas nacionales. Les tengo mucho cariño porque soy parte del comité editorial. Pero, y bueno, quiero hacer el paréntesis. La revista que estamos gestionando, Cuidado, la revista de cuidado de salud y cuidado de la UAP, es una revista que es de reciente creación. Pero esa es una pregunta muy difícil, Edna. Te puedo decir, por ejemplo, que de España mi favorita es Index. No va a haber otra para mí, pero seguramente esto causa mucho celo para muchas revistas que son muy buenas, ¿no? Pero ¿por qué Index? Soy parte de ese comité, conozco a Manuel Amezcua, somos amigos y sé lo que ha luchado con todo esto de la publicación español y portugués. Identifico, ¿no? De Brasil, por ejemplo, Enfermagen me gusta muchísimo. Es una de las mejores revistas, de hecho es la que tiene más impacto de las enfermeras de Iberoamérica, más que cualquier otra, ¿no? Y en Colombia, uy, mejor te digo, o sea, son esas revistas colombianas son buenísimas. Algo que se me pasó a decirles, que si en primer semestre quien estaba publicando más era España y Brasil, en este segundo semestre quien está publicando más es España y Colombia. En estos 120 productos académicos que estamos viendo, ¿no? Entonces, mi respeto para todo el comité editorial de todas las revistas, hay que echarle ganas. Algunas me dijeron que no tenía que estar publicando en las revistas que no están indizadas, que son las mexicanas, pero yo no voy a dejar de publicar en ellas porque creo que en algún momento vamos a tener un impacto editorial y que vamos a estar en bases de datos reconocidas y que poco a poco vamos a crecer. Entonces, publiquen donde ustedes deseen y sométanse a esa experiencia y si les van a rechazar su artículo, por favor, no se pongan tristes, es parte de la experiencia. Yo tuve un artículo, el artículo que más he tardado en publicar porque me lo rechazaron de 6 revistas, es un artículo de 16 años de espera. Imagínense, 16. Entonces, algo que tenemos es de que la perseverancia es el apellido del investigador. Tienes que ser perseverante, tienes que construir. En ese artículo tal vez el título no favorecía mucho, porque estaba dando a conocer por qué la enfermería no es una profesión, sino una ocupación. Ya se imaginarán entonces el revuelo, ¿por qué no me lo publicaron? Pero yo tenía que saber cuáles son las características de una profesión y de una ocupación para poder defender mi disciplina, no solamente como profesión, sino como disciplina científica. Y hoy en día la puedo defender perfectamente. Entre otras cosas, Edna. Vale, doctor. Vamos a seguir mirando aquí más preguntas. Hay variedad. Muchas felicitaciones, todos los saludos de UCEBA Colombia también, Oaxaca, Coahuila, desde Colombia en Pereira, de la Universidad del Quindío también nos saluda. Bueno,
aquí Sandra Sánchez dice que gracias por compartir sus conocimientos. Me siento muy orgullosa de haber sido su alumna de maestría y siempre seré su alumna. Saludos. Saludos desde el IMSS. Ángel Macías, perdón. Bueno, miren, a ver si encuentro más preguntas. Doctor, son varias. La lista está larga, ya, encontré una. ¿Qué estrategias puede usted compartirnos para realizar estudios de correlación que no son descriptivos? Aclare. Bueno, la premisa es de que independientemente del diseño de estudio que utiliza correlaciones, ANOVAs, comparaciones, todo eso, los diseños en su primera fase siempre son descriptivos, porque tienes que describir con base a frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central las características sociodemográficas, clínicas y antropométricas de la población de estudio o de la muestra de estudio. Después de eso, hacer las correlaciones o las comparaciones ya depende mucho de los objetivos del estudio. Algo que siempre es importante es de que cuando se inicia un trabajo, tenemos que identificar si tenemos el indicador empírico, es decir, cómo es que vamos a medir esas variables, para que no solamente se quede en frecuencias y porcentajes. En el caso de la correlación, necesitamos una población homogénea y necesitamos dos variables para correlacionar. Le estaba comentando en la última diapositiva del canal de YouTube, tengo como 4 videos de correlación en donde explico esta situación. Las correlaciones tienen que tener algunos postulados. Las variables tienen que ser de razón o variables continuas. Por cada X tiene que haber una Y. El muestreo tiene que ser aleatorio. Tiene que haber dos variables y una población que tenga características similares entre los mismos sujetos de estudio. Entonces, para hacer una correlación, pues se necesita ver todas estas características y siempre, después de que tú identifiques si hay una correlación estadísticamente significativa, hacer una regresión lineal para saber el porcentaje de la varianza explicada, de la variable dependiente que es explicada por la variable independiente. En correlación, siempre es importante tratar de que sean dos variables que sean completamente distintas. Es decir, que una no tenga que ver con la otra. Esto se llama colinealidad. Si, por ejemplo, quisiéramos correlacionar el índice de masa corporal con la estatura o el peso, pues por supuesto que no va a ser una correlación preciosa. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal en su fórmula tiene el peso. Esta correlación no vale la pena. Tienes que correlacionar cosas que valgan la pena. En este mismo ejemplo, estar correlacionando depresión con tristeza, ansiedad con estrés, pues no es una situación que tú ya sabes que va a salir. Una correlación positiva, significativa y con un tamaño de efecto grande, pues sí, pero atrévete a correlacionar otras cosas que no se ha visto en la literatura o está poco clarificado. Gracias, Doc. Bueno, otra pregunta de Laura Castro nos dice, ¿qué opinión tiene, doctor, de por qué los profesionales de enfermería no investigamos lo suficiente, siendo que se nos reconoce nuestro rol en la pandemia? Yo creo que sí investigamos lo suficiente. Lo que no hacemos es que no publicamos lo suficiente. Tenemos una vitrina hermosa en cada una de las universidades de toda América Latina, repleta de tesis de licenciatura y de maestría, que solamente sirven para acumular el polvo. Investigación que no se publica jamás existió. Entonces, el compromiso con mis estudiantes es de que vamos a hacer una investigación, pero tienes el compromiso de publicarla. No me interesa realmente tu tesis, eso es para que obtengas el grado. Lo que realmente importa es compartir el conocimiento y tenemos que publicarlo. Y eso es a lo que estamos apostando. Tienen que publicarlo. Se están investigando, pero no están concluyendo realmente. Doc, ¿podría compartir alguna experiencia relacionada con la investigación de cuidados indicados a los pacientes de teleconsulta, de pronto con alguna de las lecturas de los artículos o su experiencia? Bueno, pues más bien les voy a contar
y a lo mejor ahorita mi estudiante Iván me va a decir, oiga, doc, no esté contando las cosas, pero es algo bonito que quiero compartirles. Tengo un estudiante de licenciatura que está haciendo el servicio social y tiene una plaza específicamente para investigación. Tuve la fortuna de ser su tutor, me lo asignaron. Él en este momento está revisando la literatura con base al prisma, la revisión sistemática, las mejores intervenciones de teleenfermería que se pueden realizar con respecto al uso del condón en adolescentes. Está construyendo la intervención con base a la literatura. El próximo año vamos a hacer esa intervención porque como estamos en Quédate en casa, no estamos yendo a las universidades o a los bachilleratos a hacer las intervenciones como solíamos hacerlos en la atención primaria de la salud, pues ahora se va a hacer a través de plataformas. Vamos a ver qué es lo que resulta. Pero tenemos experiencia, por ejemplo, en un ensayo clínico que realizamos con unas estudiantes de licenciatura, que ahorita ya algunas son especialistas o maestras. Se realizó un seguimiento para favorecer la adopción del rol materno. Desde el parto se hizo la primera intervención en el hospital, después se hizo seguimiento a través de vía Facebook, se hizo un grupo, se hizo las clases eran por medio del Facebook y los videos, y después se hizo una visita domiciliaria. Se tuvo estas tres situaciones y la experiencia fue muy buena. Hoy en día muchas de las personas ya son digitales, entonces hay que aprovechar esa situación, pero no tenemos que dejar de valorar el contacto presencial, porque muchas personas no han cambiado este paradigma. Algunos son adultos mayores y no tan fácil cambian. A nosotros nos causa problema a veces, ¿no? Y a veces hace rato que me dijiste, vamos a ver lo de la plataforma y me costó trabajo, ¿no? Y supuestamente ya soy de esta era digital. Entonces, cambiar el paradigma siempre es difícil. Y el futuro de nuestra profesión no está en los hospitales, está en la práctica independiente y en los telecuidados. Ojo con esto, porque tú tienes una cédula profesional. No se vale decir, es que no tengo trabajo, no tengo dinero, estoy mal pagado. Vamos, tuviste una formación profesional. Eres un profesional, compórtate como profesional. Indaga en la práctica independiente y vas a ver qué bien te va a ir. Pues muy cierto, Doc. Bueno, tiene muchos saludos aquí desde Pachuca, también se conectaron, desde Argentina. Desde Pachuca nos dicen, doctor, ¿usted podría apoyar al profesional de enfermería que tenga interés en investigar en su centro de trabajo? Saludos desde Pachuca. Uy, pues me encantaría, sí, lo que quiero es estar en los centros en donde se hacen los hechos. El etnógrafo está en el lugar de los hechos y ahí, a mí me gustaría acercarme. Fíjate, Edna, que yo tuve experiencia en varios institutos nacionales como enfermero de práctica directa y después de muchos años y trabajando en la noche decidí incursionar en la investigación porque yo siempre quise ser investigador, pero el hospital no me estaba dando las herramientas para poder desarrollarme como investigación. Pero ahora con lo que hemos trabajado, con la experiencia que hemos tenido y trabajado en equipo, por supuesto que me gustaría regresar a los centros hospitalarios y de hecho lo estamos haciendo. Trabajamos con el Hospital Universitario, trabajamos con el Hospital de Ortopedia. Mando un saludo a las enfermeras de Ortopedia del Seguro Social de Puebla, por cierto, en donde estamos haciendo las intervenciones. Nos han facilitado mucho la directora Patti Rincón. Es una excelente enfermera y siempre tiene apertura para todo esto. Entonces, podemos hacerlo, podemos cambiar paradigmas, es importante. ¿Qué le falta a México para investigar más? Actitud, y no solamente a México, a toda América Latina. Eso es lo que le hace falta a enfermería, actitud. Si tú tienes actitud para poder encarar un problema y abordarlo por medio de la investigación, vas a ver que va a ser muy fácil. Cuando mis estudiantes llegan a mi oficina o llegaban, y llegaban con sus caras todas largas y tristes, me decían, doctor, es que tenemos un problema con este trabajo de investigación, y yo les decía, bueno, pues váyanse.
Cuando regresen con las soluciones, entonces platicamos de las soluciones, no del problema. Es una forma, en la filosofía del estoicismo, se llama desprenderse del problema para poder verlo de diferentes ángulos. Entonces, eso se puede aplicar a la investigación y realmente es un estilo de vida. Puedes hacer eso en muchas partes de lo que tú quieras hacer. Tienes un continuum, ocupación, profesión, en decir que no solamente en la escuela, sino en tu casa y en la calle sigues siendo enfermero, pero esta situación te puede favorecer para entender muchas cosas. Tú puedes tener un carácter muy fuerte, un temperamento muy fuerte, pero el carácter te va a hacer que lo estés controlando para poder dar las clases. Yo soy muy intenso cuando estoy dando las clases. Digo intenso porque allá en Colombia sí me entienden cuando digo que intenso soy. Acá en México podría explicarlo como que me apasiono mucho dando las clases, porque me gusta ver brillar a los estudiantes, me gusta verlos triunfar. Cuando yo los veo brillar, cuando los veo triunfar, cuando veo sus publicaciones, cuando los veo en los congresos, entonces siento una satisfacción enorme y es una de las formas en las que yo puedo continuar viviendo y contribuyendo con mi disciplina científica, ¿no? Que es enfermería. Bueno, tenemos dos últimas preguntas con relación a la investigación que nos mostró. ¿Por qué no se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos y se utilizaron mejor buscadores? Ok. Lo expliqué al principio. Nosotros queremos aproximarnos a la realidad de las cosas. Hubiera sido muy fácil estar en los buscadores, porque así nos los dicta los lineamientos de las revisiones sistemáticas. Pero esta revisión rápida, adaptada del Cochrane, nos da también la oportunidad de estar en los buscadores convencionales. Y tenemos una premisa. Si la enfermera que tiene alguna urgencia por saber algún cuidado específico con COVID-19 necesita esa información, lo que ella busca, lo que ella está consultando no es una base de datos llamada Cochrane, es un Google Scholar, es un Google común y corriente que está en tu teléfono y rápidamente pone y aparece algo. Entonces, nosotros queremos acercarnos a eso, porque finalmente es lo que la enfermera o el enfermero está consultando. Esa es una realidad. Por eso es que en esta publicación hacemos esta anotación. Nuestra publicación no está hecha para enfermeras científicas, está hecha para enfermeras de línea, enfermeras en la práctica, que muchas de ellas seguramente están consultando bases de datos científicas, por supuesto, tienen esa preparación, pero la realidad de las cosas es que la mayoría no utiliza una sistemática para obtener esos datos. Utiliza la Internet, utiliza el Google, es lo que más utiliza. Además de que estudios han identificado que el 95% de los artículos de todas las bases de datos lo incluye el Google Scholar o el Google académico. Y no solamente los artículos científicos, sino todos los productos académicos que les mostré. Bueno, esta última comentario, bueno, está un poco largo, lo voy a leer porque creo que hay una gran felicitación y un aporte también para la conferencia. Entonces dice Almadelia Castañeda Rojas, felicitaciones por su ponencia y la pasión que transmite por la investigación. Lamentablemente es ampliamente conocido que enfermería tiene poco interés en la investigación, lo que la deja en desventaja en cuanto al desarrollo profesional. En repetidas ocasiones me he encontrado con investigaciones del ejercicio de enfermería realizadas por otro tipo de profesionales de la salud, más aún al querer incursionar en la realización de estudios que incorporen la inferencia estadística, muy relacionado con el reconocimiento institucional. ¿Cuál es su experiencia y opinión con respecto a estas reflexiones? Bueno, es una realidad. Es una realidad y es algo que no podemos cambiar. Yo creo que
lo primero que tienen que considerar las instituciones que están formando los recursos humanos de enfermería es de que, así como la ética y el cuidado y el inglés hoy en día, la investigación tiene que ser un eje transversal en los 5 o 6 años que dura la carrera, para poder enseñar a los estudiantes a ser consumidores de investigación. Podríamos suponer que esto va a tener un efecto en que cada vez van a ser más los estudiantes que incursionen en la investigación en el posgrado. Muchos eh, de los, eh, de los profesionales de salud. Hola Diana Marcela, ¿cómo estás? Muchos de los profesionales de salud que hoy tenemos no se están identificando como investigadores. Somos muy poquitos doctores en ciencias de enfermería. Son muchos, aquí en México, no en Colombia, pero tenemos una división entre profesionales y no profesionales, hablando como licenciados y todos los que tienen posgrado, y los que tienen son técnicos, postécnicos y auxiliares. Me han dicho, bueno, ¿y si quitamos a todos esos técnicos y auxiliares, podemos mejorar como disciplina? No, no. Se trata de tener unión gremial. Si quitamos a todos nuestros colegas, se colapsa el sistema de salud. Lo que tenemos que identificar es de que hay que invitar a esas personas a profesionalizarse. Cada vez más son los licenciados en enfermería y tenemos que tocar puertas en los lugares correctos para que enfermeras que tengan el rol emancipatorio de la política y la sociedad puedan gestionar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. Porque eso no lo va a solucionar un profesor de investigación, no lo va a solucionar un director de una escuela, ni siquiera un director de un hospital. Lo va a solucionar un político que toma decisiones, el que toma el presupuesto para los programas. Entonces, pero eso lo tenemos que hacer junto con todas las personas que estamos incursionando en querer tener una mejor profesión. Es difícil, y esta pregunta, esta reflexión que nos está haciendo nuestra compañera, pues requiere muchos años de poder transitar en esta situación. Pero hay que transformarnos. Las transformaciones duelen, ya les había comentado, y duelen mucho, pero realmente van a ser para mejorar, para crecer, para desarrollarnos. Lo que necesitamos es de que los profesores que enseñen investigación sean investigadores, que hayan hecho publicación, que se hayan enfrentado con un sinfín de observaciones de su manuscrito científico y que les diga, ay, creo que sí me falló, voy a mejorar, con personas que les guste hacer investigación. Entonces, eso les va a facilitar mucho para que los estudiantes por lo menos sean consumidores de investigación y que cuando lean los artículos lo hagan de manera reflexiva y sobre todo que lo echen a andar, que lo practiquen. No solamente es transmitir el conocimiento, sino traducirlo. Algunos lo dicen, lo llaman tropicalización. No sé dónde sacaron este nombre, pero sí lo conocen así. No solamente es transmitir el conocimiento, sino traducirlo es echarlo a andar para ver si es factible. Eso es lo que se necesita hacer. Y pues falta mucho tiempo, utilizar estadísticas, ser bilingües, incursionar en el posgrado, incursionar en la política, pero seguramente que lo vamos a lograr. Ya aquí, última pregunta que me pidieron mucho hacerla, que no lo olvidara. En algún momento en la conferencia nos habló acerca de un lenguaje enfermero diferente a Nanda. Esta persona, que es Gladys Amanda, quiere saber un poco más sobre él o dónde puede investigar más sobre este nuevo lenguaje enfermero. Tenemos 12 lenguajes enfermeros, no solamente Nanda Niknok. Después de esos 3 existen otros 9. No todo está hecho, o no todo lo que nos enseñan en la escuela es lo que podemos incursionar. Está, por ejemplo, la TIC, que es un lenguaje que se puede utilizar para realizar los diagnósticos y las valoraciones. Hay otros lenguajes de enfermería que se han hecho en Canadá, en el mismo España, que podemos utilizar
para mejorar los cuidados de enfermería. Es un tema delicado, porque muchas veces cuando opino sobre esto, hiero un poco susceptibilidades de quienes defienden férreamente los lenguajes de la Ananda y Nok. De hecho, uno de mis mejores amigos, colegas, Eric Hernández, utiliza mucho estos lenguajes y yo se lo aplaudo. Pero también tiene que, yo siempre he dicho que hay que incursionar también en otras cosas que podamos realizar. Y esto lo digo porque he preguntado en dónde se realizaban esos lenguajes, si se utiliza, en dónde se gestionaban los modelos teóricos de enfermería, si se utiliza. Y la cosa que me dicen es que pues nada más en la escuela y eso nada más es para practicar en la licenciatura y listo. Estoy hablando de los hospitales en Estados Unidos, ¿no? No hay nada. Agradecemos mucho, por ejemplo, el modelo cuidado que tenemos de la maestra Pozos, porque nos puede integrar y nos puede estandarizar de alguna manera los cuidados de enfermería. Pero yo creo que ese modelo se tiene que abrir a otras posibilidades para integrar la validez externa, no solamente de lo que teóricamente tenemos, y hacer investigación con los lenguajes de enfermería, porque no hay publicación que te diga que un diagnóstico de la Ananda emanó de una revisión o de un metaanálisis de la literatura. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo y lo estoy diciendo en frente de 500 personas? Necesitamos enfermería basada en evidencia. No se nos puede ocurrir nada más porque ya hay un nuevo diagnóstico y bien, ¿y de dónde salió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuál es la evidencia científica? ¿Qué es lo que está pasando con ese diagnóstico para que pueda ser incursionado? Y nosotros, por ejemplo, estamos adoptando la situación de las enfermedades de Norteamérica a un contexto cultural diferente, aunque esto tiene sus pros y sus contras. En España, por ejemplo, Juan Hernández Conesa, Manuel Amezcua, en Europa, en paz descanse, Madame Collier, no les gusta para nada las teóricas de enfermería de Estados Unidos, porque son situaciones que muchas de ellas son modelos eclécticos, no son específicas de enfermería, y eso no es malo. Nosotros estamos gestionando un modelo ecléctico en donde no solamente cabe enfermería, cabe cualquier disciplina del área de la salud, porque ahora de lo que se trata es de que nuestro trabajo sea transdisciplinar. Por supuesto, tenemos que defender nuestro paradigma de enfermería, que ya está otra vez siendo cuestionado, pero el cuidado a la salud y a la enfermedad tiene que ser lo que impere en enfermería. Entonces, son muchas cosas que yo creo que en un café científico podemos discutir, ¿no? Cierto, Doc. Bueno, yo ahí sí tengo que contar tal vez una primicia con relación a mi universidad, la Universidad Federal de Ceará. Allí muchas de las tesis doctorales en enfermería es la creación y validación de diagnósticos enfermeros, con uno de los expertos que es el profesor Marcos Benicio, que él es un experto que generó una fórmula estadística para comprobar a través de la validación si funciona o no sirve el diagnóstico, obviamente con la práctica. Es algo que yo tampoco sabía de dónde salían los diagnósticos, pero en mi universidad lo hacen, ¿sí? Los doctores, los estudiantes en enfermería, su tesis doctoral es básicamente ese aporte y es basado en la evidencia, en obviamente varios estudios que se realizan para la sustentación. Entonces, tal vez estamos mejorando en esa creación de esos diagnósticos, bien de dónde están saliendo, y pues Brasil está encabezando esa etapa. Doc, bueno, ya vamos a dar el cierre realmente del día de hoy. Para nosotros como grupo organizador, como líderes de este proceso que en este momento estamos mostrando nuestros 4 talleres que desarrollamos durante este semestre, todo esto liderado en red, primero que todo en la campaña Un Nursing Latam, que el próximo sábado va a ser la inauguración de la campaña, la Fundación Universitaria del Área Andina, que también trabajó con nosotros el grupo de investigación de Risaralda, Global A Foundation, que ahorita Diana, que es nuestra representante el día de hoy, nos va a dar unas palabras para el cierre de este taller,
y por supuesto el grupo de atención primaria en salud en representación de la líder, que es la profesora Mónica. Les damos el agradecimiento a todos los asistentes durante este semestre y decirles que aquí no para. Vamos a continuar con nuestros talleres virtuales y capacitación y actualización durante el siguiente semestre en la misma mecánica. Vamos a tener 4 conferencistas durante todo el semestre, una vez al mes, para continuar con estas capacitaciones. Ya tenemos confirmados 2 conferencistas, uno de Bruselas que nos va a generar una conferencia en francés. Vamos a empezar a interculturalizarnos un poco, vamos a tener traducción simultánea, pero bueno, él nos va a hablar sobre esa enfermería y literatura, cómo vinculamos la literatura con la enfermería. Y también tenemos una invitada de la Universidad de Ottawa, de Canadá, donde hará su conferencia en inglés y nos hará una intervención sobre lo que está manejando en el momento. Entonces, estamos liderando aún más talleres, más actualizaciones, apoyo siempre con Global Foundation, con la Fundación Universitaria del Área Andina, con el programa de enfermería de la Universidad del Quindío, y realmente queremos continuar contribuyendo para nuestra disciplina y para GIAPS, que es el grupo que encabeza todo este proceso. Pues para nosotros es un orgullo cerrar de esta manera con casi más de 440 asistentes en estos talleres. Y sumando cada uno de ellos, creo que más o menos sumamos unos 1.600 asistentes en total durante los 4 meses. Entonces, le doy la palabra a Diana para que nos haga el cierre y pues muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Edna. Y no, primero que todo, agradecer, felicitar a nuestros ponentes, al doctor Eric, a Natalia, a Alina y obviamente a nuestra colega Edna. Para nosotros desde Growing Up Foundation es un gran honor y siempre decimos que el crecimiento de ustedes es nuestro crecimiento, es un crecimiento colectivo desde Growing Up Foundation. Creemos firmemente en que debemos hacer red comunitaria, red de estudios, red de investigación, donde poco a poco vayamos incrementando y avanzando en estos diferentes temas y lo importante que es la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. Completamente de acuerdo con lo que decía el doctor Eric, esto debe ser un eje transversal en la educación, de tal manera que se logre impactar en las políticas y sobre todo impactar los sistemas de salud de nuestros diferentes países. En ese sentido, desde Growing Up creemos firmemente en esta cooperación, en esta articulación donde todos crezcamos colectivamente y donde articulemos estos esfuerzos, ¿no? Donde no solamente las investigaciones se queden en los artículos y en las publicaciones, sino que esto se aterrice y esto se logre concretar en un mejoramiento de la salud de los diferentes países, de los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, desde Growing Up Foundation celebramos estas diferentes iniciativas. Un saludo muy cordial por parte de nuestro presidente Johan, de nuestro representante legal Javier Isidro Rodríguez y obviamente desde nuestra vicepresidenta Sandra Aponte, ¿no? Entonces les mandan un fraternal saludo. En esta oportunidad no nos pudieron acompañar, pero saben que contamos con ellos 100% en lo que necesitemos y estamos prestos en la colaboración, en esta cooperación para el próximo año, donde este es apenas un abrebocas definitivamente para todo el trabajo coordinado y este crecimiento colectivo que va a ser para el próximo año y obviamente resaltando nuestros diferentes aliados de la Universidad de Quindío, que próximamente firmaremos un convenio, celebramos esta estrechez de alianzas, de conocidos, de amigos, de sinergias para esta colectividad y este crecimiento en pro de todo, de la comunidad académica, de la construcción de políticas. Y en ese sentido, Edna y doctor Eri, felicitarlos, además a ustedes y a todos los participantes del día de hoy, de estos 4 talleres, que hemos estado todos muy atentos, escuchando estas maravillosas ponencias por parte de todos los invitados y agradecemos también esta disponibilidad de este crecimiento colectivo.
Entonces, desde Growing Up los invitamos a que se unan a las diferentes redes, a que nos sigan en Twitter, en Facebook. Tenemos diferentes eventos de crecimiento colectivo en diferentes temas, en atención primaria en salud, también en hospitales verdes, bueno, en interculturalidad, bueno, y en diferentes temas. Entonces es una gran invitación para seguir creciendo y haciendo esta colectividad. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana, y pues a todos nuestros asistentes recordarles que el Grupo de Atención Primaria en Salud tiene sus redes sociales, GIAPS, en Instagram y GIAPS Enfermería UQ en Facebook. Nos pueden seguir, constantemente estamos publicando pues los eventos que tenemos, además de algunos, podríamos decir, ilustrativos sobre investigación, consejos de la vida académica, enfermería y actualizaciones, diversidad de situaciones que son importantes. Y tengan por seguridad que estos 2 meses vamos a seguir publicando, vamos a divulgar qué es lo que estamos haciendo como grupo de investigación, vamos a mirar lo de los aliados, vamos a firmar convenios, entonces nuestras redes sociales van a seguir activas, a pesar de que estemos en diciembre o enero, continuamos. Y no, nada, nos esperamos el próximo semestre. Para las personas que escribieron que dónde podían encontrar los talleres anteriores, todos los talleres están en el Facebook, en la página de Facebook están los 3 talleres anteriores, y más o menos en 5 días ya estará publicado el del doctor Eric. Entonces nuestros 4 talleres están publicados en las redes sociales. Además, también está en el grupo de la Facultad de Ciencias de la Salud UQ en YouTube, también están subidos ahí. Para la certificación, les recuerdo, la plataforma es inteligente y ella nos genera el tiempo de asistencia. Debieron haber asistido a 3 de los 4 talleres para generar certificados. Ahorita, en el transcurso de 3 días, van a recibir un correo donde se les va a solicitar alguna información para continuar con la certificación. Les pido nos tengan paciencia porque la certificación la genera la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad del Quindío y como sabemos, pues son un poco demoradas por las firmas, por los procesos, pero todas las certificaciones llegarán a su destino. Entonces, por favor, ténganos paciencia con eso. Eso es todo por el día de hoy, o cerrando este taller. Doctor Eric, algunas palabras, si quiere cerrar, y le agradecemos de nuevo por habernos acompañado. Pues estoy muy agradecido, muy contento y muy agradecido por la invitación. Le tengo un amor muy profundo a Colombia, y sobre todo a la Universidad del Quindío. Es para mí un placer siempre estar con ustedes y pues compartir todo esto con varios colegas de varias partes de América Latina y de España que también tenemos presentes, pues ha sido muy satisfactorio. Me están escuchando mis estudiantes, me están escuchando colegas y pues simplemente es representarlos. Aflorar que tenemos que realizar para que nosotros podamos crecer como disciplina científica. Entonces, es una invitación para todos de que posiblemente no nos guste la investigación ni generar conocimiento, pero tenemos la obligación de ser consumidores de investigación y traducirla. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos y que tengan una bonita noche. Éxitos para todos y adiós y muchas gracias por acompañarnos a todos los países que hoy estuvieron conectados con nosotros. Feliz noche a todos.